Estamos de regreso en Matinal. Muchísimas gracias por su sintonía y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Adriano Sánchez Roa, ex senador de Elías Piña, ex director del Banco Agrícola, diputado. Tú has estado en todos los sitios, pero ahora... Y amigo de ustedes. Amigo de nosotros, sí, y de aquí de la casa. Y de la casa, sí. Y también es titular del sector agropecuario del Partido de la Liberación Dominicana. Le damos la bienvenida. El sector agropecuario anda mal. Yo traje unos gráficos que lo voy a describir por aquí, porque tú, al final, cuando un sector dice una cosa y cuando otro dice otra, vamos entonces a ver los resultados y miramos entonces quién tiene la razón. Por ejemplo, cuando uno se fija en el problema de los precios de los alimentos y ves cómo han crecido los precios de los alimentos, tú te das cuenta de que la situación no anda bien. Ah, bueno, aquí está. Un gráfico allá. Bueno, ahí tenemos ese cuadro. Esos son los precios de agosto de 2020. Sí. Cuando el presidente Danilo entregó, tú ves que la arroz estaba 21,10, hoy está 45,20, un aumento de 114%. La habichuela estaba a 50 pesos la libra, subió a 90,72 para un 81,4%. El aceite a las 128 onzas, 262 pesos está en 794,95, con un aumento de 203%. El plátano que estaba a 14 estaba a 21. A ver, ayer lo vi a 20,50. Pero en esos gráficos se tomó en cuenta de que hubo una pandemia que cerró el mundo. No solamente la pandemia. La guerra entre varios países que han aumentado los insumos. El precio de los fertilizantes no es el mismo de ahora. Bueno, lo primero que hay que decir es que ya la pandemia sin tiempo pero que si pasó. tomaron en cuenta eso, ¿no? Sí, bueno, es que ya la pandemia, el efecto de la pandemia podíamos verlo en ese momento porque quizá el agricultor no podía ir a la finca, aunque la tierra a la tierra no le afectó la pandemia, fue al ser humano. Pero ya tenemos nosotros 3 años después de eso. Y estamos hablando aquí de esos costos, esos precios que han subido ahí, son precios que han subido por la mala administración del sector agropecuario. Recuerden que los fertilizantes, nosotros no producimos fertilizantes, nosotros no producimos, incluso el gobierno tuvo que subsidiar una parte a los productores para que no se fueran a la quiebra. Nosotros, por ejemplo, no producimos petróleo, o sea, todo se consumen una serie de productos que tienen que ver con el mercado internacional que necesariamente en 4 o 5 años eso van a variar. Y pasa con el tema de la construcción. Uno podría decir que variaron ligeramente, pero como tú ves que un producto sube un 200%, pero además de eso, lo que decía Alberto, ellos dicen que lo subsidiaron, porque estamos hablando nosotros que el combustible que usa hoy, la cantidad de gasolina o gasoil que usa en la finca, es la misma cantidad que se ha usado en los gobiernos anteriores también. Entonces, ¿qué está pasando? Si podemos Pero además de la inflación que se ha producido, ¿ha habido desabastecimiento? No. Oye, porque ojalá sigan pasando los cuadros y los gráficos. Oye, ¿qué pasa? Ha ocurrido que si tú vas a cualquier lugar que se venden por alimentos, lo encontramos abastecido. ¿Por qué? Porque la importación ha sido enorme. Hay gráficos que cuando lo presente lo vamos a ver. Sí. Cómo la franja desde 2020 ahora va creciendo y tú te das cuenta hoy el ensanchamiento que hay. Por ejemplo, la balanza comercial agropecuaria con Danilo tenía un déficit de 781 millones de dólares. Hoy está casi en 2.500. ¿Por qué? Porque se ha vendido más, se ha vendido menos que lo que se ha comprado. Entonces, cuando tú, por ejemplo, tienes una exportación que va más o menos regular y una importación que va subiendo, entonces, ¿por qué no hay abastecimiento? Tú estás hablando que el año, por ejemplo, 2024 ahora, se importaron 5.300 millones de dólares, cuando Danilo eran 3.000. Está hablando de 2.000 y pico. Entonces, tú te das, hasta la batata, una batata vieja mala, mamey que traen ahora de Estados Unidos, hasta la chinola. Por ejemplo, en el caso del arroz, que es el principal cultivo, podemos pasar a otro cuadro. El otro. El caso del arroz, que es el principal cultivo, el arroz el año pasado se trajeron 4.7 millones de quintales. El año 2024, registrado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y por la aduana dominicana. 4.7 millones de quintales. Así tiene que haber abastecimiento obligado. Eso viene siendo prácticamente un 30% del consumo dominicano.
Pero si nos vamos a la habichuela, más de la mitad de la habichuela también se está comprando fuera. En el caso del aumento de los precios, como tú señalas Sí. en ese gráfico, ¿es como consecuencia de agiotismo o es como consecuencia de falta de planificación de agricultura? Siempre ha habido ese agiotismo y no ha sido posible. Yo desde los tiempos, mi tiempo de la AMPA de los años 80, yo hacía estos mismos cuadros y gráficos. Sí. Pero el problema de ahora ha sido, primero, hay 612 áreas sin técnico. Segundo, la preparación de tierra a los pequeños y medianos productores, que debe hacerse gratis. Estamos hablando de que el 72% son pequeños y medianos. Esos pequeños no tienen ni siquiera con qué comer. Son 3 millones de hectáreas de tierra, sin embargo, podemos hablar. Mire Ahí ese tenemos nosotros, ese es el costo de la canasta familiar, según el Banco Central. Ahí tenemos los famosos 5 quintiles. ¿Qué yo estoy diciendo? Que cuando tú ves los quintiles, el quintil que le debe corresponderle a una familia normal es el de la derecha, el quinto de 76.190 pesos. ¿Por qué? ¿Cuánto? 76.000. Por ejemplo, Ese es el que le debe costar Es el a que una debe- familia normal. normal. Oye, ¿por ¿Y qué? por O sea, qué? que- Porque ahí camarón. estamos hablando de los alimentos. Eso es la canasta familiar. Ahí estamos hablando nosotros del costo de la energía eléctrica. Ahí estamos hablando nosotros de lo que es la Pero vivienda. lo que paga el que está en el quinto quintil Sí. no es lo que paga ni cobra el que está en el primer quintil. Bueno, de yo le voy a decir, 28%, yo me voy a hacer una pregunta. Que está más o menos y es en posible. lo que recibe el ciudadano que trabaja, el sueldo mínimo, por ejemplo. Bueno, es que te lo voy a decir algo. Es que el Banco Central clasifica a los seres humanos o las familias diferentes. Pues yo me hago una pregunta. Una persona pobre no tiene derecho a ir a un cardiólogo. Cuando tú te vas al quintil número uno, tú te das cuenta de que no tiene derecho a nada. O no tiene derecho una familia a no tener que estar comiendo todos los días huevo con arroz. No puede comer carne. Claro que No sí. puede comer, aunque sean cada 2 meses en pecado. No puede transportarse en un transporte normal y decente. Pero tú Entonces, sabes que esa canasta. el que gana el sueldo mínimo no compra, pero compra pollo, no compra pescado, no compra. Pero el pollo a 100 eh, pesos no le alcanza para el pollo diario. pero- Por ejemplo, ¿cuál es el promedio? Debe comer de todo. Debe comer de todo Y y bueno. debe tener la medicina más o menos bien. Y mira, ahora mismo con las escuelas que hay mucha denuncia que no hay cupo, debe tener derecho. Por ejemplo, ¿cuánto gana el promedio de todo el que trabaja en República Dominicana? 22.000 pesos. Con 22.000 pesos no se puede adquirir un tercio quizás de esa canasta. Yo, por ejemplo, una persona que ganase en el 2020, cuando entregó el presidente Danilo Medina 20.000 pesos y que hoy esté ganando eso o 25.000, ¿puede comprar la misma cantidad de alimentos? Evidentemente que no. Entonces está comiendo menos. Es decir, estamos hablando nosotros de que una de las cosas que yo incluso he planteado múltiples veces, que por lo menos República Dominicana, que es un país con grandes potenciales agrícolas, por lo menos vamos a producir la comida que haya en demasía. Aquí hay 5 millones de hectáreas de tierra sin hacer nada en República Dominicana. 5 tareas. Cuando ustedes se monten, si van a algún evento en un helicóptero, por ejemplo, para el sur, chequen que está sembrada las orillas donde pasan la carretera, Sí. no están sembradas por los lados. Entonces, nosotros necesitamos, como país, no solamente producir los alimentos nuestros, sino producir para exportar más. Sí. Por ejemplo, tú decías ahorita, en la parte de la pandemia, la pandemia cambió el mundo. Claro. Y la pandemia, por ejemplo, provoca hoy, No solamente cambia el mundo, cerró el mundo. bueno, la Durante pandemia hoy 2 provoca años. que los alimentos importados, Importantes. cuando llegaban los alimentos importados a República Dominicana o cualquier país, bajaban los precios. Así es, bueno, recordamos, ya no. Ya los alimentos están caros, ya el hambre está creciendo en el mundo. Entonces, ¿por qué nosotros, con tierra, no comenzamos a producir para venderle al mundo? Ahí está la importación que tú decías. Bueno, miren, ese gráfico es muy importante. Ese gráfico se lo hice yo, lo relé prácticamente para ustedes. Si se da cuenta que en el año 2020, de 19, que está a la izquierda, Sí. nosotros teníamos una franja pequeña entre la línea de arriba roja, que se importó 3.109 millones de dólares, y la de abajo que se exportó 2.328. Fue cambiando, y fíjense ustedes ya en el 2024, cómo ese espacio entre la negra y la roja se ensanchó más. ¿Qué significa eso? Creció más las importaciones que las exportaciones. Y de hecho, de paso, les voy a explicar ahorita por qué creció un poquito las exportaciones. Es decir, en el día de hoy,
La balanza comercial agropecuaria se está poniendo más roja que nunca. Eso es lo que tenemos en ese cuadro. Y en el caso, ¿dónde tú sacaste esos números? Esos números están en la página del Ministerio de Agricultura, sacado directamente a la página. De la página. ¿Eh? O sea, que pasó del 2024 de 3.364, subió a 5.000. Bueno, no, eso se importó y se importó, se compró fuera los 5.356, cuando en el año 2019, bueno, en el mismo 2020, que el 2020 era 3.109 que se había importado. Por eso, bueno, ¿qué significa eso? Que el abastecimiento que tienen los supermercados, los colmados, se debe exactamente a las importaciones. Adriano. O sea, aquí el cálculo que yo tengo es que el 27% de todo lo que consumimos los dominicanos viene de fuera. De fuera. En la frontera, yo comprendo al gobierno y al presidente y al ministro, a los ministros, no se puede crear la alarma. Y no hay por qué crear alarma. Yo digo que la frontera no hay por qué uno pensar que va a pasar algo grave, no hay que pensar eso. Pero sí sabemos de que ellos están cerca. Por ejemplo, en el caso de Heredia Piña, nosotros tenemos, ahí ellos tienen tres localidades. También Valé, a 51 kilómetros de Heredia Piña. Ahí fue que ellos tomaron nuestro consulado, violaron, una violación que nunca se hace en ningún país, ni siquiera cuando hay guerra. Después está La Caoba, que hace como una semana llegaron ahí y sacan toda la gente de la casa y tuvieron que irse para la Loma, los dueños de vivienda, y se metieron. Eso está a 29 kilómetros de nosotros. Y está entonces Veladero, que está como a 10 kilómetros de nosotros. Ellos Para que ahora... la gente tenga una idea, Sí. donde la primera que usted habló de 50 está en Bonao y Sí. lo otro está a 28, que es Pedro Gran. Bueno, sí, exactamente. Y el otro está más cerca todavía, Veladero. Entonces, ellos van a Veladero. De hecho, ellos ahora, hace los 5 días, llegaron porque nosotros nos dividen la pared nada más. Y una pregunta, Entonces, ellos tiraron piedra y tiran tiros para acá. ¿Está de acuerdo que se contrate la mano de obra haitiana, que se hagan contratos con ellos? Porque ahora mismo eso está el Consejo Económico y Social planteando esos temas, los empresarios plantean eso y vi que también coinciden la fuerza del pueblo con Hipólito Mejía, que entiende que debe hacer ese contrato. Bueno, porque la sociedad está dividida. Pero y yo digo que los nacionalistas dicen que no. Yo estoy de acuerdo que se aplique la ley de migración, que todo el extranjero y todo el haitiano que no está haciendo nada se saque del país, pero también tenemos que estar de acuerdo con que la mano de obra que sea necesaria. Y el gobierno de Danilo lo hizo y lo hicimos nosotros en el Congreso, cuando aprobamos el proyecto, la ley. Pero ¿qué pasa? Eso tiene que ser organizado como se hacía en la época de Trujillo, en la época de Balaguer. Cuando Balaguer se traían, por ejemplo, yo solo llegué a ver se traían los 2 años de Balaguer, se traían los camiones Catarey, 2.000 obreros, por ejemplo, a la caña, y esos obreros se retornaban para allá otra vez. Dentro de la discusión que hay que esperar que pase eso, yo soy parte de eso, del Consejo. Lo que pasa es que cuando se traían toda esa gente, se ubicaban solamente en barracones, en todos los centros de ingenio. Los que vienen ahora se diseminan en todas las provincias. Es que la contratación que se haga, lo que se haga ahora, tiene que ser contratado junto con el patrón que tengan, con el dueño de la finca o de construcción o de hotel. Y él sea responsable. Si se acabó la siembra, se cosechó un cultivo y no retorna, es ese dueño de finca que tiene que responder. Pero yo lo que digo es que nosotros, bueno, se puede ir trabajando para depender menos de eso, porque el problema es que de un día para otro no se puede... Mecanizar. Correcto, mecanizar y también entusiasmar a los dominicanos, porque se ha ido dejando de entusiasmar. Pero hablando de la frontera, nosotros en el Consejo Económico y Social se está discutiendo un mayor apoyo de desarrollo a la frontera dominicana y sugerirlo para Haití, con la idea de que eso sirva de albergar más obreros ahí. Se va a reunir y adquiere más importancia porque la propaganda que nos hicieron demoledora de que el PLD era un partido de un 10% y que yo decía que no, porque en el año 2020 el presidente Leonel Fernández exigió, él sacó menos en lo presidencial que el 4%, exigió que fuera un promedio para él tener el 5%, el presidente Leonel Fernández, y se aceptó. En el 2020 se hizo un promedio, la votación municipal, congresional y presidencial. Eso no se había hecho.
que el PLD tenía un 10%, que no era así. Hoy cuando la Junta... Y de ahí salió el 5%. Bueno, ahora mismo, con la decisión del Tribunal Superior Electoral, la Junta tuvo que aceptarlo y el PLD sacó 16 y la Fuerza del Pueblo sacó 18. A pesar de la campaña que nos hicieron desde el gobierno, que el gobierno no... Y varió ahora con bueno, ya en la actualidad, lo oficial por la Junta, lo oficial, es 16 y 18 entre nosotros y la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Porque a pesar de la campaña tan demoledora que nos hizo el gobierno, con todo lo que hizo del 20 al 24, a pesar de toda la propaganda que no era así, quedamos con el 16. Entonces, hoy se sabe que el PLD, con un buen candidato, puede comenzar a competir. Porque hay una situación mala en el país. Tenemos problemas con el sector eléctrico altísimo, tenemos problemas con el transporte, con la comida, con todo. Entonces, en el día de hoy se va a conocer la decisión del Tribunal Superior Electoral. Yo soy de opinión, la opinión personal mía, es que nosotros tenemos que acoger sencillamente lo del Tribunal Superior Electoral, porque las leyes que hay las hicimos nosotros mismos. Las dos leyes que hay del partido político y del régimen electoral la hizo el PLD. Pero en el caso del PLD, ellos plantean que en el caso, y ese parece ser la idea que tiene la mayoría, de que hay que escoger a un candidato que es lo mismo que se hizo en el 22 con Abel Martínez. Bueno. Camuflado es consultar las bases para ver cuál de los aspirantes es el que tiene la mayor cantidad de simpatías y entonces eso lo asume el comité político, el comité central y empujan ese candidato para presentarlo en el 27, pero escogerlo ahora. Bueno, hay cosas que si están fuera de la ley, tiene que haber consenso entre todo el mundo. Cuando Abel Martínez, la Junta lo aceptó. Y si la Junta lo aceptaba, ya el partido podía hacerlo. Hoy la Junta no lo acepta. La otra cosa, cuando Abel Martínez hizo un consenso entre todos los aspirantes, hoy no existe ese consenso. Es decir, ni la Junta ni los precandidatos. Entonces, ¿qué dice la misma decisión del Tribunal Superior Electoral? Que cuando usted coge uno con antelación, ya tú estás dando un privilegio, pues ya todo el mundo estamos con ese. Es decir, cuando venga a dedicar la elección, como dice la Junta, entonces yo creo que en el día de hoy lo que hay que acogerlo, y si desean los precandidatos buscar una fecha que no es esa, bueno, buscar la fecha y hablar con la Junta. ¿Con cuáles de los candidatos o aspirantes presidenciales está Adriano Sánchez Roa? Bueno, yo estoy apoyando a Charlie Mariotti por una razón sencillita. Sí. Sencillita. Nosotros tenemos un país con muchas dificultades, muchas familias pobres. Y cuando una persona electa, sea diputado, sea senador, sea síndico, repite en los cargos es porque atiende a su comunidad. Y yo quiero estar con una gente que atienda a los demás. No que llegó el cargo y después que llega el cargo tú no sabes qué va a hacer. De todas maneras, los procesos que haga el PLD, yo como dirigente del PLD, impulso las decisiones que haga el PLD, ya sea en la de hoy, ya sea con los precandidatos, pero si me ponen a mí a escoger, esa es la decisión que yo tendría. Yo quiero hacer un llamado a mi amigo el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. Hay dos comunidades que ya no aguantan más su calle y su carretera. La gente ni está saliendo de la casa, que es el Distrito Municipal de Guayabo y el Distrito Municipal de Sabana Larga. Y nosotros tenemos moral para hacerlo porque dejamos asfaltada a todos los municipios. Es decir, el trabajo en asfalto que hizo... todos los municipios fueron asfaltados. Todo. O sea, Gonzalo con el presidente Danilo y nosotros, se asfaltó todo. Incluso algunos distritos como Río Limpo se asfaltaron. Es decir, que nosotros avanzamos bastante. Son de las partes que quedaron Sabana Larga, a sus calles y la carretera, que son pocos kilómetros. Y Guayabo, que está prácticamente en el pueblo, que en esos dos casos el ministro de Obras Públicas lo atienda porque la gente está ahora mismo con la lluvia, al grito, sí, y merecen vivir un poquito mejor. Bueno, pues ahí está el llamado. Sí, gracias, muchas gracias.